Hola, buenos días. Soy Antonio Guarás, autor de Sistema Impulso, y vamos a continuar con esta serie de vídeos destinados a entraros un poquito en las entrañas del sistema, del juego, y ver cómo podemos sacarle partido. En vídeos anteriores hemos hablado sobre los objetivos de diseño propios del sistema, hemos hablado sobre los personajes, su construcción y cómo se presentan ante las reglas, y hemos hablado de la situación de conflicto como la tirada básica en la cual pues, interaccionamos con el reglamento para desarrollar la ficción. Sabemos que cuando un personaje pues, intenta afrontar una situación en la cual él no tiene garantizado el éxito, pues realiza una tirada enfrentándose a una dificultad marcada por el narrador y que la puede reducir activando descriptores, focos, para pues, conseguir el éxito o no. Y pues no solo eso, sino generar una serie de impulsos o consecuencias que pueden servirle para, de alguna manera, mejorar el cómo ha conseguido desempeñarse, o bien por el contrario, pues padecer consecuencias adicionales. Lo que ocurre es que tradicionalmente los juegos a los que estamos acostumbrados plantean que estas circunstancias de éxito y además o fracaso y encima sean inmediatas. Y uno de los objetivos de diseño del sistema Impulso era que los personajes pudieran trasladar sus éxitos al futuro, hacia el avance de la historia. Y por eso nacen las reservas de impulsos para los jugadores y de consecuencias para el narrador, porque tienen un doble objetivo a la hora de interactuar con el resto de reglas. Lo primero es que consiguen trasladar drama de unas escenas a otras. Los impulsos o consecuencias que yo genero en una escena pues pueden no ser adecuado el introducirlos en estos momentos en la ficción por no hacer leña del árbol caído o porque los éxitos adicionales que podría generar pues tienen poco valor, tienen poca capacidad de afectar a la historia. Pues bueno, no hay ningún problema. Vamos a trasladarlos hacia adelante junto al segundo objetivo, y es dar la capacidad al sistema de trasladar las consecuencias al medio plazo y al largo plazo. Porque al final la vida real es así. En muchas ocasiones nuestros actos pues ven sus consecuencias en el mundo real pues días, horas, minutos o incluso semanas después de que hayamos actuado. Pero es que además en muchos casos esas consecuencias no son fácilmente previsibles, ¿de acuerdo? Y esta es la intención de la reserva, dejar quizás huecos en no ser todo lo detallista que podrías en la resolución de una acción, dejando espacios que podremos rellenar en el futuro. Vamos a empezar con la reserva de impulsos de los jugadores y vamos a empezar diciendo que, de nuevo, hay un objetivo doble, porque al final el sistema de impulso intenta ser un poquito un puente entre jugadores más narrativos y jugadores más tradicionales, y lo podemos afrontar de dos maneras, bien desde la gestión de recursos, bien desde la narrativa, desde la narración. Cada mesa, cada jugador, pues la afrontará desde la parte en la que se sienta más cómodo y disfrute más, no hay ningún problema. Yo intento aunar las dos siempre que puedo, pero entiendo que hay momentos en los que pues, para mí puede prevalecer una de esas dos maneras de espectarlo y no hay ningún problema, ¿vale? Para esto tenemos tres usos de la reserva de impulsos y vamos a ver cómo desarrollarlos. El primero, tiradas en ventaja. Estos dados rojos que hay en la reserva de impulsos, puedo, entre una situación de conflicto, tomar un dado rojo y añadirlo a los dos dados de la tirada, con lo cual tiro dos dados rojos, eligiendo el resultado superior, y un dado negro. Estoy, de alguna manera, empujando mi suerte, de modo que puedo tener más opciones de éxito, pero no solo eso, sino que además voy a generar más impulsos o menos consecuencias. Luego tiene una incidencia muy importante en la situación de conflicto. Esto, pues lo puedo gestionar, como decía, a través de simplemente valorar la gestión de recursos. Yo genero impulsos, los traslado a la reserva, los uso en tiradas para, de alguna manera, empujar mi suerte y tener más posibilidades de éxito o de generar más impulsos nuevos, porque me hacen falta más impulsos para no solo conseguir éxito, sino además quiero más cosas en esta escena. O puedo llevarlo a la parte narrativa, puedo llevarlo a la parte de alguna manera, una escena en la que conseguí impulsos ahora me puede ayudar y doy forma a la historia. Ejemplo, mi personaje tiene que realizar un viaje a un glaciar y va a pasar 2-3 días antes de partir documentándose. No es necesario para nada que, de alguna manera, digamos, describamos toda la información que recibe y toda la preparación que hace. Sabemos que se ha preparado y que, por ejemplo, durante esta labor de prepararse, pues ha realizado una situación de conflicto en la que ha obtenido 3 impulsos.
Bien, genial, tenemos los 3 impulsos en la reserva y quizás a lo largo de su escalada y de su movimiento por el glaciar se pueda enfrentar a momentos de dificultad en los que tenga que afrontar tiradas. Y a lo mejor esa labor de prepararse le permitió pues contar con el equipo, haberse documentado cómo se abordan determinados retos y hacer esa tirada en ventaja. Entonces hemos trasladado toda esa capacidad que tuvo el personaje de prepararse para el viaje a través de la reserva de impulsos a tiradas en ventaja. Segundo punto de la reserva de impulsos, introducir impactos narrativos. Esto al final se trata de dar una cierta autoridad narrativa al jugador para generar narración emergente. Va a inventarse algo que va a introducir en la historia. Hay dos objetivos detrás, ¿vale? Lo primero, dirigir la historia hacia un punto de interés del jugador. Esta parte de la historia me apetece desarrollarla, está vinculada a lo que yo quiero jugar y por tanto meto un impacto narrativo, meto algo en la ficción que ayuda a que tomemos esa dirección como grupo y esa parte que me interesaba la desarrollemos. Pero la segunda es no bloquearme. Impulso es un sistema de investigación y terror. La parte de investigación pues corre el riesgo de bloqueo, de no sé cómo continuar. Pues bueno, vamos a darte la herramienta, cojo un dado rojo de la reserva de impulso, introduzco un elemento que no es ni positivo ni negativo, es decir, puede salirme bien o puede salirme mal, pero me abre una puerta para seguir explorando. Ejemplo de nuevo. Los personajes tienen que continuar su investigación viendo a alguien, encontrándose con alguien en una fiesta privada a la que no tienen acceso. No han conseguido una invitación, no hay una manera de colarse en el lugar, los jugadores están bloqueados hasta que uno de los jugadores dice, oye, mira, voy a gastar un dado de la reserva de impulso y determinamos que conozco al responsable de seguridad. Ese tipo que hay ahí con el traje, la tablet con la lista de invitados, lo conozco. No sabemos si le debo dinero, si se la he jugado en el pasado o me debe un favor. No lo sabemos, lo vamos a descubrir jugando, ¿vale? Pero sin ser algo que evidentemente me da una opción automática de entrar, me permite abordar una nueva manera de intentar acceder. Seguramente me voy a enfrentar a una escena con un reto, con una tirada, pero me ha desbloqueado, ya sé lo que hacer, no me quedo pensando qué hacer, ¿vale? Entonces, por ese lado, también es interesante porque me da la capacidad de, como jugador, desbloquearme y tener algo de lo que tirar para poder de alguna manera seguir jugando sin parar la partida. Tercer uso. La reserva tiene digamos un problema de concepto que sería que yo podría estar acumulando dados y tener el objetivo de cuando llegue a la parte final de la aventura, todos esos dados acumulados me van a permitir hacer todas las tiradas en ventaja. Bueno, pues evidentemente hay un mecanismo de control de la reserva que es que cada vez que acaba un capítulo, la mitad de los dados se pierden. Precisamente para luchar contra ese efecto de intentar acumular todos los dados con ese objetivo. Pero claro, se pierden de la reserva de impulsos. Eso no quiere decir que no tengan uso para los jugadores. Los han conseguido, tienen que poder aprovecharse de ellos. Pues lo que nos van a permitir es o bien rehabilitar un descriptor que ha quedado inhabilitado por el juego. Quizás de alguna manera el personaje perdió su descriptor secundario, que es un dron de vigilancia, y ha conseguido repararlo, comprar otro. Bueno, vuelvo a tener para usar mi descriptor de dron de vigilancia. El segundo sería cambiar un descriptor, pues a lo mejor cuando va a empezar el viaje, en ese cambio de capítulo en el cual yo ya me he documentado sobre el glaciar al que voy a viajar y empiezo el viaje, pues a lo mejor lo que hago es cambiar mi descriptor temporalmente de experto en documentación por equipo de escalada. Tiene que tener sentido en la ficción, no puedo inventarme cosas que no tengan mucho sentido, pero sí puedo preparar a mi personaje para lo que se le viene, ¿vale? Pues tengo que escalar ese glaciar, mi personaje no tiene ningún tipo de habilidad propia y entrenada, pero sí que, sabiendo a lo que se va a enfrentar, podría haberse hecho con el equipo adecuado que le facilite todas las circunstancias a las que se enfrenten. Y luego el tercer uso de los dados de esta reserva sería el rehabilitar la fuerza de un foco. Y esto es importante porque estos descansos o estos parones entre capítulo y capítulo lo que vienen a decir es que el personaje tiene momentos de respirar y recuperarse emocional y mentalmente, ¿vale? Pero sobre todo lo que tiene es un porqué basado en que si yo no, digamos, quiero guardar mis focos para situaciones muy específicas y no los uso, pasan a ser una parte poco importante del sistema y las uso poco.
Pero si yo ya te he generado una regla en la cual te estoy diciendo que vas a poder regenerar esos focos en los cambios de capítulo, tiendo a usarlos. Y cuando uso un recurso de mi ficha pasa a ser importante para mí como jugador y pasa a tener importancia dentro de la ficción. Si yo uso mi foco de cuidar de los débiles recurrentemente cada sesión, al final, como jugador, mi personaje tengo muy interiorizado que cuida de los débiles. Pero si es algo que guardo y uso solamente en las 2 últimas sesiones porque quería guardarme ese recurso para reducir dificultades, pues a lo mejor llego hasta allí y esa motivación no ha tenido presencia en la historia. Entonces es importante que sepamos que podemos recuperar los focos para que los usemos y por lo tanto sean importantes durante el juego. Al final tenemos una reserva de impulsos, ¿de acuerdo?, que nos está permitiendo varias cosas, como hemos dicho. No quedarnos bloqueados, trasladar las consecuencias o la preparación al medio plazo y a largo plazo y adecuar al personaje, ¿de acuerdo? Con lo cual, una misma herramienta, en función de qué es lo que queramos conseguir, nos da esa capacidad de gestionar los recursos y de modificar la narración, ¿de acuerdo? Saltamos ahora a la reserva de consecuencias para el narrador, que es algo parecido, ¿de acuerdo? Y que, digamos, trabaja con las consecuencias en lugar de con los impulsos. Permite generar tiradas en desventaja de la misma manera, ¿de acuerdo? Puedo introducir una situación en la ficción que obligue al jugador a tirar en desventaja. Me encanta porque me permite improvisar montones de cosas durante el juego, pero sí que hay que tener muy claro que esa tirada en desventaja va a ser durante un turno, a no ser que gaste en turnos consecuentes desventajas adicionales. Entonces, al final, el elemento que yo introduzca en la ficción tiene que afectarla solamente durante esa situación de conflicto. Es decir, si quiero allanar, quiero meterme en el interior de un almacén, en un recinto portuario, pues puedo hacer la tirada en desventaja porque justo en ese momento pasa algo que lo perjudica, pero ese elemento que meta, que puede ser desde que llega alguien y el guardia tiene que salir de la garita y por tanto está fuera viendo el lugar de acceso, tiene que ser un elemento que luego vaya a desaparecer. Me perjudica ahora, pero no va a estar permanentemente visible en el escenario. Si es durante un ataque, por ejemplo, un conflicto de combate, pues se hace con un arma improvisada, la usa para golpearte, tiras en desventaja y el arma se parte, se pierde, ¿de acuerdo? Porque ya no va a tener más impacto en la narración. Pero permite improvisar muchísimas cosas. Haced uso imaginativo y veréis todas las capacidades que tiene de meter detalles en la escena justos. Y son justos porque esos dados negros vienen de tus fracasos. No los apliqué antes, los aplico ahora. No es una decisión arbitraria. No es porque yo quiera como narrador. Proviene de un fallo tuyo anterior que en su momento no hice astilla de árbol caído y lo estoy usando ahora. Pero lo mismo pasa con el arsenal de peligros. Y esto es súper importante. Cuando yo diseño una aventura, diseño una serie de retos, de problemas que tiene que solventar el grupo de personajes, y esto está determinado por la aventura. Si cogemos el libro básico y cogemos los secretos de Sinbruggen, hay una serie de problemas a los que los personajes se tienen que enfrentar para llevar a cabo su misión. Y están escritos en el libro y son enemigos, situaciones a los que me tengo que enfrentar sí o sí, vienen en la aventura, ¿de acuerdo? Es decir, no tengo que gastar dados de la reserva de consecuencias para activar nada de lo que viene en el módulo. Está allí y los personajes van a tener que afrontarlo. Pero estos dados de la reserva me permiten generar situaciones adicionales no incluidas en el módulo, ¿de acuerdo? Como decíamos, desde mi punto de vista, de una manera justa, porque provienen de tus fallos anteriores, que de alguna manera, de nuevo volvemos al doble rasero, me permiten moldear la ficción, hacer la ficción más interesante, con un efecto en juego, porque me permiten plantear un peligro débil, un dado de 12 de la reserva de consecuencias, un peligro moderado, 2 dados de la reserva de consecuencias, o un peligro dañino, 3 dados de la reserva de consecuencias, y atacar 5 variables del juego: el ego y los focos, la salud, los descriptores, la reserva de impulsos y la amenaza general de la aventura. Prácticamente cualquier cosa que os planteéis que tiene sentido en la ficción, lo vamos a poder trasladar a uno de estos 5 valores, ¿de acuerdo? Incluso puedo gastar un dado negro adicional al coste del peligro débil, moderado, dañino, para que el peligro sea automático, no una situación a la cual el personaje se puede enfrentar con una tirada de dificultad 18, ¿vale? ¿Por perjudicar al personaje? No, por evitar otra tirada, porque el ritmo de juego
al final hace que hacer otra tirada sea, digamos, no deseable, con lo cual gasto un dado adicional y aplico el descriptor. Tu personaje es testigo de esto, ve esto y pierde un punto de ego. Hay un accidente y tu personaje recibe una herida, lo que sea. Creo realmente que el arsenal de peligros es la parte que a mí más me gusta, más disfruto cuando dirijo, y merece un vídeo hablando solo del arsenal de peligros, y lo voy a hacer, ¿vale? Pero quedémonos con que las consecuencias lo que permiten es, de nuevo, amoldar la ficción y llevar la historia en la dirección adecuada, en el tono que queremos, trabajar tanto con la progresión como con la emoción en la dirección adecuada para reforzar la historia que estamos contando de una manera justa. Y siempre digo que cuando es justa es que todo lo que salga de un arsenal de peligros viene de fallos, de consecuencias generadas por los jugadores, no de que el narrador lo decide unilateralmente porque tiene ese poder, ¿vale? Así que espero que os haya resultado interesante, entendamos cómo funcionan y qué objetivo tienen, para qué están ahí la reserva de impulsos y consecuencias, y en el siguiente vídeo nos pararemos en el arsenal de peligros y intentaré transmitiros por qué lo disfruto una barbaridad cada vez que hago uso de él. Así que mucha suerte en las mesas de juego y nos vemos en el siguiente vídeo.